El mundo está jugando una partida de ajedrez global, donde cada movimiento se calcula con una frialdad implacable. Pero el rey no es ni China ni Estados Unidos. Es una pieza que durante mucho tiempo fue considerada un simple peón de avanzada. México. Y ahora, todos los jugadores se han dado cuenta de que este peón no solo puede defenderse, sino que podría decidir el final de toda la partida. ¿Sabe cuál es el país del mundo que actualmente es el más calculado, el más analizado y el que más silenciosamente se intenta controlar? No es China, y tampoco es Rusia. Ese país es México. Sin embargo, está ocurriendo algo extraño. Todos clasifican a México entre las variables peligrosas, pero en la práctica, nadie se atreve a presionarlo fácilmente. ¿No es esto muy extraño? Las naciones que rápidamente imponen aranceles a China, que bloquean de inmediato a Rusia e incluso usan medidas de presión contra vecinos como Canadá, guardan un curioso silencio ante México. El mundo actual no quiere derrotar a México, ni quiere reprimirlo. Este es el país que más necesita ser controlado, pero también el más intocable. Ahora les diré por qué el mundo se siente tan impotente frente a México. Si les gusta este video, recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Su apoyo es mi mayor motivación. Muy bien, comencemos. ¿Dónde reside el país con mayor influencia en el mundo? La mayoría dirá Estados Unidos y China. Eso no está mal. Al final son las dos naciones que compiten por la hegemonía. Pero el país al que ambas superpotencias prestan más atención es otro nombre: México. Entonces, ¿pueden presionarlo a su antojo? No pueden. La realidad es que están completamente atados de manos frente a México. Soy el doctor Roberto Martínez, ciudadano estadounidense, y durante más de 35 años he enseñado como profesor de Economía Política Internacional y Cadenas de Suministro Globales en la Universidad de Georgetown, y he asesorado a 2 administraciones en Washington. He analizado innumerables países, pero el fenómeno más fascinante de los últimos años es, sin duda, México. Un estudiante en la última fila levanta la mano. Profesor, si México es tan importante, ¿por qué ni siquiera las Naciones Unidas pueden intervenir? Buena pregunta. La ONU es un símbolo político, pero lo que realmente mueve la economía mundial no son las salas de reuniones de la ONU, sino las cadenas de suministro, la tecnología y la capacidad de producción. En estos 3 aspectos, México ha alcanzado una posición insustituible. El mundo actual está presionando simultáneamente 2 botones con respecto a México. Uno es el control. México se ha vuelto tan crucial que genera una sensación de presión, la idea de que necesita ser controlado. El otro botón es la dependencia. Se necesita a México. Sin México, el sistema no funciona, y se reconoce que la cooperación es obligatoria. Esta combinación no es de simpatía, sino una mezcla de cautela y necesidad imperiosa. Se busca a México no por amistad, sino porque se ha convertido en un eje central que estructuralmente no puede ser ignorado. Otro estudiante interrumpe. ¿No es eso una exageración? Además de México, hay muchos otros países poderosos. No es una exageración. Un país normal tiene una sola fortaleza, pero México es diferente. México no es fuerte en un solo campo, sino en toda una combinación interconectada. Es el control de rutas marítimas estratégicas a través de su sistema de puertos de aguas profundas como Manzanillo y Veracruz. Un rol clave en la industria de semiconductores y electrónica, donde clústeres como el de Guadalajara o Tijuana marcan la pauta. Un ecosistema de vehículos eléctricos en plena ebullición, con un gigante emergente como SolVolt y una base manufacturera que crece a una velocidad vertiginosa. Todo esto ha alcanzado simultáneamente un nivel de clase mundial. ¿Saben por qué esto es tan temible? Porque no estrangula un solo punto, sino que sistemáticamente asfixia una serie de arterias vitales. Si tocas a México, múltiples industrias se tambalean al mismo tiempo. Un estudiante en la primera fila pregunta, entonces, ¿otros países no han querido reemplazarlo? Lo han intentado y han fracasado. ¿Por qué?
Porque México no es un país que creció de la nada. Una vez que se estableció, cambió todas las reglas del juego. ¿Saben cuál es la verdadera arma de México? La velocidad. La velocidad de su transformación tecnológica, la velocidad de su expansión, la entrega justo a tiempo, la densidad de calidad de primer nivel, el establecimiento de estándares, la garantía de cumplimiento, una capacidad de producción abrumadora, capaz de fabricar en masa con alta precisión, una velocidad de aprendizaje asombrosa. Si falla, lo corrige y lo intenta de nuevo inmediatamente. Por lo tanto, México ha superado a sus competidores para convertirse en la principal variable que cambia el juego. Pero, ¿no son Estados Unidos o China más fuertes? Pregunta otro estudiante. Sí, son muy fuertes, pero el mundo moderno no funciona solo en base al país que crea el producto final. Necesita componentes clave, minerales estratégicos, logística estandarizada e infraestructura. Todo está interconectado en esta compleja estructura. Una vez que un país falta, el flujo se interrumpe. Han surgido países que actúan como nodos. México es un país que desempeña simultáneamente múltiples roles de nodo. Es el nodo absoluto de las rutas logísticas de América del Norte, un nodo de la industria de semiconductores y electrónica de consumo, un nodo del ecosistema digital y también un nodo de recursos humanos abundantes y jóvenes. México no es una opción, se ha convertido en un nodo necesario del sistema mundial. Un estudiante pregunta con escepticismo. Entonces, ¿por qué las superpotencias no respetan a México? No es una cuestión de respeto. Las superpotencias siempre tienen que lidiar con todo el mundo al mismo tiempo. Por lo tanto, siempre buscan socios que puedan aligerar su carga. Aquí es donde el valor de México explota. México no está al nivel de poder luchar codo a codo, pero tiene la capacidad de operar todo el sistema de producción, economía, manufactura, tecnología y suministro. Por lo tanto, las superpotencias ven a México como un socio estratégico, pero más precisamente, lo ven como una solución práctica para distribuir su propia carga. La razón por la que el mundo quiere controlar a México es simple, porque se ha convertido en una variable incontrolable. La razón por la que el mundo no puede renunciar a México también es simple, porque sin México, el sistema no puede funcionar. El resultado de esta combinación es uno solo. México se ha convertido en el país más peligroso, pero también en el más necesario, a la vez controlado y necesitado. Un estudiante pregunta, entonces, ¿cuánto tiempo puede México mantener esta posición? Eso depende de México. Hasta ahora, México ha sido el elegido. A partir de ahora, ha llegado la era en que México elige. El control es una advertencia. La dependencia es una declaración de amor. Actualmente, el mundo dice con la boca que quiere controlar a México, pero con sus manos ya se aferra fuertemente a él. Un estudiante, en la primera fila, levanta la mano. Profesor, entonces, ¿por qué mi país, Estados Unidos, no puede renunciar a México? Buena pregunta. Comencemos con la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es la superpotencia número 1 del mundo, militar, financiera, tecnológica, superior en todos los aspectos. Pero al entrar en el siglo XXI, algo colapsó. La autosuficiencia en la manufactura de alta tecnología, la capacidad de producir los microchips más avanzados y asegurar los componentes críticos utilizados para la tecnología futura y la defensa nacional. Estados Unidos mantiene la posición y el diseño, pero las manos y las fábricas para la producción real han desaparecido rápidamente. Nosotros en Estados Unidos debemos llenar este vacío para mantener nuestra hegemonía. Un estudiante de atrás interrumpe. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no lo hace por sí mismo? Ya no hay tiempo. Miren la industria manufacturera. La guerra por la hegemonía con China se intensifica. China está fortaleciendo su producción independiente e invirtiendo masivamente en tecnología. En cuanto a Estados Unidos, su capacidad de diseño es la número 1 del mundo, pero la producción de productos de alta tecnología
depende de los centros de manufactura en Asia y cada vez más del nearshoring en México. Grandes empresas como Apple, Intel e incluso Tesla ven a México como un eslabón vital para el ensamblaje, las pruebas e incluso el ecosistema de producción de baterías que se está construyendo con la gigafábrica en Nuevo León. Y hay un problema mayor. La industria manufacturera de Estados Unidos ha sido vaciada durante décadas. Construir un nuevo ecosistema de fábricas requiere costos enormes, una escasez de mano de obra calificada y una brecha tecnológica de al menos 5 años o más. Un estudiante objeta, ¿pero no es superior la tecnología de diseño de Estados Unidos? Sí, la tecnología de diseño de Estados Unidos lidera. Pero aquí hay una trampa. Estados Unidos es un país que debe competir tecnológicamente con todo el mundo. China solo necesita alcanzar a Estados Unidos. Estados Unidos también tiene que preocuparse por Europa, supervisar Asia, vigilar el Medio Oriente. China solo necesita centrarse en su autosuficiencia tecnológica. Entonces, ¿qué necesita Estados Unidos? Velocidad de producción, capacidad de producción en masa y productos de alta tecnología que puedan usarse de inmediato en la guerra real. Miren a México. Tiene una capacidad de producción y ensamblaje de alta tecnología de primer nivel mundial. Los parques industriales en el norte y el Bajío de México pueden producir en masa, entregar a tiempo y garantizar la calidad. ¿Saben cuán grande es la capacidad de producción del ecosistema en México? Sostiene una parte crucial de la cadena de suministro de electrónica global. Entonces, ¿cuál es la solución que elige Estados Unidos? La autorrecuperación tomaría al menos 10 años. Cooperar con el ecosistema de manufactura de México. Esto no es una elección, es una estrategia de supervivencia. Estados Unidos domina el diseño de la IA, pero las manos que producen los componentes clave para el hardware están en México. Un estudiante objeta, la manufactura es un caso especial, ¿no? En otras áreas, Estados Unidos sigue siendo superior, no del todo. Miren la industria de la energía renovable. Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, redes eléctricas inteligentes. Nada de esto funciona sin hardware de alto rendimiento. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos realmente no tiene la capacidad de producir en masa estos equipos. China está bloqueada en tecnología y equipos. La única opción que queda es México. La cadena de suministro de México es el verdadero cuello de botella de la transición a la energía verde, sin sustitutos, con un monopolio en cantidad y fiabilidad. Las empresas estadounidenses dominan el mercado, pero los productos de Tesla, Ford, GM, son todos ensamblados y terminados con componentes que dependen de México. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Ha invitado a empresas mexicanas, ha incentivado a sus propias empresas a construir fábricas en México. Ha ofrecido paquetes de apoyo, ha cambiado regulaciones para atraerlas. Esto no es atracción de inversiones, es un paso necesario para mantener la hegemonía. Un estudiante en la primera fila vuelve a preguntar, pero al final, Estados Unidos sigue siendo más fuerte, ¿verdad? Fuerte, sí, pero miren la geopolítica. Estados Unidos quiere contener a China. ¿Cómo? Solo con Japón no es suficiente. Guam está demasiado lejos. Filipinas es inestable. Mientras tanto, México es un bastión inexpugnable. Es el vecino inmediato que comparte una frontera de más de 3,000 km, asegurando el flanco sur y permitiendo una integración económica y de seguridad sin precedentes. México es un bastión terrestre que no se puede hundir, mucho más estable. Un estudiante levanta la mano. Pero México no es un aliado militar formal de Estados Unidos. En la superficie, así es. Pero en la práctica, México es el eje central de la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos, un centro de producción crítico. Y hay una realidad más importante. México ha asegurado una capacidad de defensa independiente suficiente para repeler a corto plazo cualquier agresión, con el respaldo de una industria de defensa autónoma que, aunque modesta, es robusta. Entonces,
¿Por qué Estados Unidos todavía no puede abandonar a México? Porque si México colapsara, toda la estrategia de seguridad de América del Norte se desmoronaría. Estados Unidos no quiere eso. Proteger la estabilidad de México no es solo proteger a un socio, es proteger un eslabón central en la propia hegemonía de Estados Unidos. Un estudiante en la parte de atrás comenta con sarcasmo, entonces, al final, ¿Estados Unidos solo quiere controlar a México? Desde la perspectiva de Washington, no es control, es la protección de intereses comunes. Cuanto más estable sea México, más estables serán las cadenas de suministro, mejor será la capacidad de equilibrar el poder en la región y más garantizada estará la seguridad común. Por eso, Estados Unidos, por un lado, busca estrechar la cooperación en seguridad fronteriza y mejorar la capacidad de defensa de México. Por otro lado, no quiere escalar las tensiones regionales innecesariamente. Pero hay una diferencia decisiva. Estados Unidos no puede abandonar a México porque ya está entrelazado en demasiados campos. Un estudiante pregunta, Estados Unidos tiene muchos socios. ¿Por qué solo México es especial? Los socios de Estados Unidos son muchos, pero los países clasificados como insustituibles son muy raros. La condición es una sola. Si este país estuviera ausente, ¿se tambalearía toda la estrategia de Estados Unidos? Para México la respuesta es sí. Japón es una base de apoyo y poder naval. Europa defiende y contiene a Rusia. Mientras tanto, México controla directamente las rutas logísticas vitales de América del Norte, ostenta un papel de monopolio en una parte crucial de la cadena de suministro de alta tecnología y es el eje central de la seguridad hemisférica. No es un aliado, es una arteria estratégica. El estudiante objeta, el aumento de la capacidad tecnológica de México no es una amenaza para Estados Unidos, no. ¿Cuál es la mayor preocupación de las empresas tecnológicas de Estados Unidos? Garantizar la velocidad de producción, con costos crecientes. El ecosistema de manufactura de México puede producir en masa, tiene los procesos más avanzados y probados en la práctica. Miren los iPhones de Apple, los chips de Intel. Todos dependen de las fábricas en México para una entrega precisa. ¿Qué pasaría si las empresas estadounidenses produjeran lo mismo por sí mismas? ¿Habría una brecha de costos y eficiencia de al menos 5 años? Entonces, ¿qué fenómeno está ocurriendo? Las empresas estadounidenses dependen cada vez más de México. La cadena de suministro de México no contradice la hegemonía tecnológica de Estados Unidos. Es una estructura simbiótica. Estados Unidos diseña, México produce. Para Estados Unidos, México no es una amenaza, es una arteria vital. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿Estados Unidos le tiene miedo a México? No es miedo, es una necesidad imperiosa. Estados Unidos no se opone a que México se fortalezca. Al contrario, lo alienta. ¿Por qué? Porque México es un país insustituible tecnológica, industrial y geopolíticamente, que al mismo tiempo mantiene su autonomía estratégica. Una vez que esta estabilidad se rompa y caiga en la esfera de influencia de un rival, la hegemonía de Estados Unidos terminará. Entonces, ¿cuál es la estrategia básica de Estados Unidos? No abandonar, ni forzar una confrontación, sino mantener el statu quo. Comparado con perder un México estable y autónomo, temen más una desestabilización en la región. Un estudiante vuelve a preguntar, ¿en la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos, ¿es realmente tan grande la importancia de México? Absolutamente. La estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos parece grandiosa, pero en realidad gira en torno a una pregunta. ¿Dónde cortar la expansión de la influencia de China en su propio patio trasero? Canadá está en el norte, el Caribe es vulnerable. México se encuentra justo en el centro, controlando las rutas comerciales y logísticas entre el Atlántico y el Pacífico. El Golfo de México, justo en la puerta de Estados Unidos, conecta con el Atlántico y es el corazón de la producción energética de América del Norte. Si esta posición tuviera una brecha, ¿qué pasaría? China ganaría una influencia sin precedentes en América Latina.
La línea de defensa de Estados Unidos tendría que retroceder y la seguridad nacional se vería comprometida. La élite política de Estados Unidos, incluyéndome a mí, ve a México así, complejo, sensible, peligroso y con una convicción decisiva, un lugar cuya estabilidad no se puede permitir perder bajo ninguna circunstancia. En una crisis, Estados Unidos prefiere un bastión central a un aliado lento. México siempre ha desempeñado ese papel. Si Estados Unidos pierde la estabilidad de México, ¿qué sucede? La línea de defensa para contener la influencia rival en el hemisferio se derrumba. Las cadenas de suministro de alta tecnología y electrónica se interrumpen. La estrategia de seguridad hemisférica se desintegra. La hegemonía tecnológica se ve amenazada. Por el contrario, mantener un México fuerte y autónomo es la opción con mayor costo-efectividad. Por lo tanto, Estados Unidos no puede abandonar a México, ni puede soltarlo. Entonces, al final, ¿Estados Unidos depende de México? Si la palabra depende les incomoda, digámoslo así. Estados Unidos considera a México un socio estratégico integral, pero en realidad, mantenemos nuestra hegemonía sobre una estructura en la que México es una parte inseparable. México no es una opción para la hegemonía de Estados Unidos. Se ha convertido en una estructura necesaria. La clase se queda en silencio por un momento. Si ya han entendido por qué Estados Unidos debe aferrarse a México, ahora el problema cambia. ¿Y qué hay de China? ¿Por qué China no puede usar su poder económico y al mismo tiempo no puede aislarlo por completo? Un estudiante levanta la mano. China es económicamente más grande y poderosa que México. ¿Por qué no simplemente lo somete? China busca expandir su influencia global, pero una realidad más importante es que China no puede tocar a México a su antojo. No es una cuestión de sentimiento, sino de cálculo. El estudiante vuelve a preguntar, ¿podrían usar un poder económico abrumador? La estrategia exterior de China siempre ha sido atraer a los países a su esfera de influencia en orden de economía, tecnología, diplomacia y seguridad. Esta estrategia ha tenido éxito en partes del sudeste asiático, Asia Central y África, pero México es una excepción. ¿Por qué? Porque México cumple simultáneamente tres condiciones. Es un proveedor de un eslabón crucial para la economía global, de la que China también depende. Es una zona donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos profundos e innegociables. Y es una economía de alta densidad con tecnología y capacidad de defensa independiente. En el mundo, casi no hay otro lugar que cumpla estas tres condiciones. Un estudiante de atrás pregunta, ¿no ha aumentado China su presión económica? Presión y subyugación son dos cosas diferentes. China constantemente busca acuerdos económicos y diplomáticos en América Latina para ganar influencia. ¿Cuál es el objetivo de China? Aislar a México políticamente del resto de la región, debilitar su alineación con Occidente. El resultado ha sido el contrario. Durante este periodo, México ha fortalecido su integración con América del Norte, aumentado la inversión en su industria tecnológica y profundizado la cooperación en seguridad con sus socios. Los institutos de investigación internacionales evalúan que, aunque México enfrenta presiones a corto plazo, a mediano y largo plazo se vuelve aún más sólido. Desde entonces, la estrategia de China se ha ajustado de la confrontación directa a una presión a largo plazo, de la dominación por poder económico a un intento de integración selectiva. Un estudiante en la primera fila pregunta bruscamente, entonces, ¿China no necesita a México y puede hacerlo por sí misma? Imposible. Miren las cadenas de suministro. La debilidad estructural de la industria china es clara. Son fuertes en ensamblaje y producción a gran escala, pero dependen en gran medida de componentes y tecnología de otros países. Entre ellos, las fábricas en México juegan un papel central en la coordinación y producción de ensamblajes complejos. ¿Cuál es el dilema de China? Si inicia una guerra comercial con México, la cadena de suministro norteamericana se reconfiguraría por completo, afectando a las empresas chinas que dependen del mercado estadounidense.
Las fábricas de gigantes tecnológicos en México, que son socios de producción para muchos modelos importantes de las propias corporaciones chinas, se verían afectadas. ¿Qué pasa si la cadena de suministro se interrumpe? Su estrategia de expansión global se derrumba. La modernización económica se ve gravemente afectada. La economía digital se paraliza. Si tocan a México, las estrategias centrales de China podrían colapsar simultáneamente. El estudiante obstinado pregunta, ¿China no puede invertir dinero y desarrollarlo por sí misma? Lo están intentando, pero la realidad es brutal. Miren a las mayores empresas tecnológicas de China. A pesar de recibir enormes inversiones, la brecha en eficiencia y complejidad del ecosistema de manufactura sigue siendo grande. ¿Cuál es el problema mayor? El ecosistema de manufactura de alta tecnología es una combinación de diseño, gestión y producción en masa. Solo el diseño no es suficiente. Se necesita productividad, fiabilidad y capacidad de producción en masa. El lugar que puede hacer todo esto es el ecosistema de México. Un estudiante de atrás pregunta, entonces, ¿cómo posiciona China a México? La postura oficial de China es buscar una asociación, pero la estrategia real es muy compleja. Presión económica, seducción diplomática, aislamiento regional, usando los tres métodos a la vez. ¿Qué significa esta estrategia? Una confrontación económica directa tiene un costo demasiado alto. Si confrontan, México estrechará por completo sus lazos con Estados Unidos y la industria manufacturera global se realineará. Entonces, ¿qué camino eligen? Una estrategia de presionar, pero no destruir. Esto no es buena voluntad, es el resultado de cálculos fríos. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿qué es lo que más teme China? El escenario que China más teme es claro, que México eleve su asociación estratégica con Estados Unidos a un nuevo nivel, fortalezca la cooperación integral en seguridad con Canadá y asegure su posición como líder indiscutible en la región. ¿Cómo sería esa situación? La estrategia de China de expandir su influencia en América Latina se derrumbaría. El camino hacia el Atlántico se cerraría permanentemente. Por lo tanto, China no puede forzar, pero tampoco puede soltar por completo a México. En la estrategia de China, México es siempre un problema prioritario que debe ser gestionado. El estudiante pregunta, en términos económicos, ¿no es superior China? Desde una perspectiva económica, China reconoce que México tiene la ventaja de la geografía, sistemas logísticos integrados y la alta probabilidad de intervención de otras potencias. Al mismo tiempo, una confrontación conlleva el riesgo de destruir la industria manufacturera de alta tecnología. ¿Qué significa esta estructura? Al confrontar a México, China debe estar preparada para un conflicto económico total con Estados Unidos. Por lo tanto, en la estrategia de China, México no es un objetivo de subyugación inmediata, sino un objetivo de presión a largo plazo. Un estudiante de atrás pregunta, ¿cuál es la evaluación interna de China sobre México? Los estrategas chinos tienen una percepción común. México, aunque no es una superpotencia, es tecnológicamente avanzado, tiene el respaldo internacional, y el costo de someterlo por la fuerza económica es demasiado alto. ¿Por qué es importante esta evaluación? Porque a China le gustan las victorias seguras. México es un oponente donde la victoria no es segura y los costos son impredecibles. Ese es el dilema de China. La clase se queda en silencio por un momento. Para China, México es el centro de la influencia regional de Estados Unidos, un eslabón tecnológico crucial y también su patio trasero geopolítico. Confrontar a México significa que China debe enfrentarse a un conflicto total con Estados Unidos y sus aliados. La cadena de suministro se cortaría y quedaría completamente aislada en el escenario internacional. La conclusión de China es compleja, debe ser controlado, pero no se puede usar la fuerza. China no puede someter a México porque, al intentarlo, su propia estrategia se derrumbaría primero. Anteriormente, vimos cómo China calcula al enfrentarse a México, pero Rusia, un país que ha experimentado la guerra,
Es más pragmático. Rusia está actualmente en guerra, pero las guerras siempre terminan, y la verdadera factura llega después. Y la última línea de esa factura seguramente tendrá el nombre de México. Un estudiante levanta la mano. ¿La economía rusa no ha resistido durante la guerra? Es una ilusión. Rusia mantiene el crecimiento del PIB, opera su industria de defensa y mantiene las cifras de empleo. Pero esta es una ilusión económica temporal y característica. La producción militar no es consumo, es desgaste. La producción de armas no son activos, es quemar dinero. Cuando la guerra termine, ¿qué pasará? La demanda militar colapsará, la presión fiscal explotará, y el vacío en la industria civil quedará expuesto. Durante la guerra se puede ocultar, después de la guerra, no. Un estudiante de atrás pregunta, Rusia es una superpotencia de recursos, ¿por qué no usa sus recursos para reconstruir? Rusia es una superpotencia de recursos, petróleo, gas, minerales en abundancia, pero su capacidad para convertir recursos en industrias avanzadas es muy débil. ¿Por qué? Porque después de la caída de la Unión Soviética, la industria manufacturera avanzada se vació, la acumulación tecnológica fracasó, y la capacidad de gestión de proyectos tiene lagunas. La realidad de la reconstrucción de Rusia hoy es brutal. Falta de mano de obra, capacidad de diseño y supervisión débiles, falta de experiencia en proyectos de infraestructura a gran escala. Por lo tanto, la conclusión a la que ha llegado internamente Rusia es simple. Sin tecnología del exterior, la reconstrucción será extremadamente difícil. Un estudiante en la primera fila pregunta, entonces, ¿no sirven las empresas europeas y estadounidenses? Europa no volverá. Antes de la guerra, Rusia dependía de la tecnología, el capital y las empresas europeas. Después de la guerra, con sanciones duraderas, el regreso es políticamente imposible. La realidad que enfrenta Rusia es clara. Habrá un vacío de décadas de capital y tecnología occidental. Solo hay dos opciones, depender de China o buscar nuevos socios. Rusia es más cautelosa con la primera opción. El estudiante pregunta, ¿China no puede ayudar? China ayudará, pero no proporcionará la tecnología más avanzada. China compra energía con descuento, suministra algunos bienes de consumo, pero en semiconductores avanzados, manufactura de precisión, alta tecnología, las limitaciones son muy claras. ¿Cuál es el escenario que teme Rusia? Depender completamente de la tecnología y el capital de China, perder el poder de decisión sobre el precio de sus recursos y convertirse en un estado dependiente estratégicamente. Por lo tanto, Rusia está buscando otra opción, además de China. Un estudiante de atrás pregunta, ¿esa opción podría ser México? Podría ser. La razón por la que Rusia está interesada en México no es sentimental, es tecnológica y de modelo. México tiene simultáneamente muchas cosas: un ecosistema de manufactura de alta tecnología de clase mundial, experiencia en manufactura de precisión, aplicaciones de IA y experiencia en la industria electrónica. Para Rusia, ¿qué tipo de lugar es México? Un lugar con la tecnología que necesitan y por el cual vale la pena aceptar la complejidad política. Observan cómo empresas como SolVolt han logrado autonomía en tecnología automotriz o cómo clústeres tecnológicos implementan soluciones de transformación digital a gran escala. Un estudiante en la primera fila pregunta vacilante, ¿México tiene una postura sobre la guerra en Ucrania? ¿Rusia lo aceptaría? México tiene una postura diplomática equilibrada. ¿Por qué? Porque su política exterior de autonomía y multilateralismo lo hace muy cauteloso en asuntos internacionales. Mantienen distancia para tener espacio de negociación. Para Rusia, este es un nivel con el que se puede trabajar. Cuando la guerra termine y comience la reconstrucción, Rusia ya ha calculado para la siguiente fase. El estudiante pregunta, después de la guerra, ¿qué es lo que más necesita Rusia? Tecnología avanzada y un modelo de industrialización. ¿Cuál es la principal prioridad de Rusia después de la guerra? Modernización industrial, autosuficiencia tecnológica,
Transformación digital. Las condiciones son tres: tecnología avanzada, aplicación rápida y costo razonable. Los lugares que cumplen simultáneamente estas condiciones son raros. México es uno de los pocos casos. Un estudiante de atrás pregunta: ¿cuál es la evaluación interna de Rusia sobre México? La percepción de los estrategas rusos es muy práctica. México es políticamente complejo, pero en tecnología y capacidad de producción está al más alto nivel, es pragmático y, lo más importante, es una opción distinta a China. Esto encaja en parte con el socio que Rusia desea después de la guerra. Un estudiante pregunta, más específicamente, ¿qué puede hacer México? Veamos un ejemplo. Miren los clústeres industriales de manufactura de México. Los parques industriales en el norte y el Bajío son algunas de las mayores bases de producción del mundo. Los productos electrónicos de aquí se suministran a todo el mundo. El resultado es el dominio de la manufactura. Miren la industria de TI de México. Empresas como Softtek son responsables de una parte central de la cadena de suministro global de software y servicios de transformación digital, difícilmente reemplazables. Esa es la capacidad de México. No solo desarrollar tecnología, sino la capacidad de producirla en masa en la práctica. La clase se queda en silencio por un momento. Rusia es rica en recursos, pero carece de tecnología avanzada. México carece de recursos, pero tiene una economía con tecnología y capacidad de producción de primer nivel. Esta combinación es muy digna de consideración para Rusia. La guerra es un proceso de destrucción. La reconstrucción es una capacidad completamente diferente. Rusia ha resistido en la guerra, pero debe prepararse para la posguerra. Un estudiante pregunta, ¿entonces Rusia ya ha puesto sus ojos en México? Están considerando la posibilidad. Rusia puede luchar, pero no puede reconstruir industrias avanzadas por sí sola. Por lo tanto, al final, buscarán a los países con tecnología avanzada. Si incluso Rusia es así, ¿qué pasa con el Medio Oriente, los países que se preparan para la era postpetróleo? El Medio Oriente no puede depender del petróleo para siempre. El problema no es la falta de dinero, sino la necesidad de tecnología avanzada. Actualmente, el lugar al que el Medio Oriente presta más atención es precisamente México. Un estudiante levanta la mano. El Medio Oriente es súper rico gracias al petróleo, ¿no? Pueden resolver cualquier problema con dinero. La era del petróleo terminará. ¿Cuál es el futuro común que enfrentan los países productores de petróleo del Medio Oriente? Descarbonización global, transición a vehículos eléctricos, expansión de energías renovables. El petróleo actual puede generar dinero, pero no garantiza el futuro. Por lo tanto, el problema del Medio Oriente se vuelve simple. ¿Cómo mantener el país con algo más que petróleo? Un estudiante de atrás pregunta, entonces, ¿no pueden usar el dinero para contratar expertos? El dinero está listo. ¿Saben cuán grandes son los fondos soberanos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar? Billones de dólares. La voluntad de invertir está decidida, pero hay un problema crucial. No tienen experiencia en la autonomía de tecnología avanzada. Carecen de experiencia en completar procesos de transformación tecnológica a gran escala. Miren las preocupaciones del Medio Oriente. La transición de una economía petrolera a una economía del conocimiento no es fácil. Por lo tanto, el Medio Oriente actualmente no mira quién propone, sino quién puede realmente transferir la tecnología. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿no es mejor la tecnología de Estados Unidos o Europa? El estándar que establece el Medio Oriente es muy frío. Debe tener la tecnología más avanzada. Debe tener experiencia en producción a gran escala. Las condiciones políticas deben ser pocas. Debe estar abierto a la transferencia de tecnología y poder cooperar de manera pragmática. Un lugar que cumpla simultáneamente estas 5 condiciones casi no existe. Estados Unidos tiene la más alta tecnología, pero es conservador en la transferencia de tecnología, con muchas condiciones políticas. Europa tiene tecnología,
pero la velocidad de implementación es lenta y los costos son altos. Para el Medio Oriente, son más como consultores. El Medio Oriente quiere un socio tecnológico que sea al mismo tiempo un ejecutor. Ven el modelo de Cemex, que pasó de ser una cementera a un gigante global de materiales de construcción, o cómo Bimbo se convirtió en la panificadora más grande del mundo. El estudiante pregunta, China es barata y rápida, ¿no pueden dárselo a China? China tiene una gran escala, pero en las tecnologías más avanzadas todavía está rezagada. Entonces, ¿qué hay de México? México tiene la mayoría de las condiciones que busca el Medio Oriente: tecnología de manufactura al más alto nivel mundial, pragmatismo, poca carga política, apertura a la cooperación tecnológica. Y lo más importante, un punto que el Medio Oriente valora mucho: México ofrece tecnología que realmente puede operar. Un estudiante de atrás pregunta, ¿eso es solo hablar? ¿Hay alguna cooperación real? Miren las inversiones de los EAU. Para desarrollar su industria de semiconductores y alta tecnología, los EAU están discutiendo la cooperación con socios de México, considerando la transferencia de tecnología y la inversión conjunta. Sin mencionar que para construir centros de datos de IA, también necesitan la tecnología y la capacidad de empresas como Kio Networks. Actualmente, la transformación digital del Medio Oriente cuenta con la participación de empresas mexicanas. Por eso el Medio Oriente está mirando hacia México. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿es tan importante cooperar en uno o dos proyectos? Miren la Visión 2030 de Arabia Saudita, su proyecto de transformación nacional. Con la economía digital y las ciudades inteligentes como núcleo, ¿qué se necesita para esto? Semiconductores avanzados, centros de datos de IA y tecnología de manufactura. En estos campos, México está en la clase mundial. ¿Por qué Arabia Saudita está interesada en México? Porque México tiene la tecnología que realmente puede crear una era post-petróleo. Este proyecto no es un experimento, es una estrategia de supervivencia. Por lo tanto, el Medio Oriente ve a México no solo como un proveedor, sino como un socio estratégico. El estudiante pregunta, ¿el Medio Oriente no quiere aprender y hacerlo por sí mismo? Esta es precisamente la fuerza de México. El Medio Oriente mira especialmente a México por una razón decisiva. A México le gusta la cooperación pragmática. Si las condiciones son adecuadas, la transferencia de tecnología también es posible. ¿Cuál es el cálculo del Medio Oriente? Asegurar la tecnología a corto plazo y la autosuficiencia a largo plazo. No hay muchos lugares que puedan aceptar esta estructura. Estados Unidos no entrega tecnología fácilmente. Europa tiene condiciones estrictas. China quiere usar su influencia política, mientras que México puede cooperar de manera pragmática. Esa es la evaluación del Medio Oriente. Un estudiante de atrás pregunta, ¿no son solo palabras dulces del Medio Oriente? Miren el flujo de capital de inversión. El Fondo de Inversión Pública, PIF, de Arabia Saudita, del dinero invertido en empresas tecnológicas, una gran parte fluye hacia el sector de tecnología avanzada, incluido México. La Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi de los EAU también ha invertido miles de millones de dólares en la industria de semiconductores y alta tecnología. Esto no es una inversión ordinaria, es asegurar estratégicamente la tecnología. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿qué quiere aprender el Medio Oriente de México? El modelo de autonomía tecnológica. En los años 80, México era una economía dependiente de las materias primas, sin una base tecnológica sólida. Pero ¿qué pasó después? En la manufactura electrónica, automotriz, aeroespacial, todos los campos se volvieron de clase mundial. El Medio Oriente ve eso. El modelo de transformación de la dependencia de los recursos a la autonomía tecnológica. El Medio Oriente tiene dinero, pero no tiene experiencia en autonomía tecnológica. México no tiene tantos recursos naturales, pero tiene la experiencia de liderar el mundo con tecnología. Esta diferencia decide la elección del Medio Oriente. Un estudiante pregunta con escepticismo,
El Medio Oriente tiene mucho dinero, así que tienen muchas opciones. Precisamente por eso, una de las mejores opciones que aparece es México. Miren la evaluación de los estrategas del Medio Oriente. La capacidad tecnológica de México está probada. México es pragmático. México valora la tecnología más que la política. Cooperar con México puede traer resultados reales. Por lo tanto, las inversiones del Medio Oriente fluyen cada vez más hacia la tecnología avanzada en lugares como México. El dinero está listo. El problema es que no hay tecnología que realmente pueda crear la era postpetróleo. El Medio Oriente ya no compra sueños, compra tecnología que se puede realizar. Uno de los lugares que tiene esa tecnología es México. Un país postpetróleo solo puede ser diseñado con experiencia. La inversión del Medio Oriente es una estrategia de supervivencia. México ha evolucionado hasta convertirse en un país tecnológicamente autónomo. Por lo tanto, para el Medio Oriente, México es una opción calculada. Un último estudiante pregunta, ¿entonces, el Medio Oriente se volverá dependiente de México? Es una relación de cooperación. El Medio Oriente ya no es solo un lugar que vende petróleo. Se ha convertido en un lugar que debe asegurar tecnología avanzada. Uno de los lugares que puede proporcionar esa tecnología es México. Ahora consideremos la relación más compleja, Japón y Europa. ¿Por qué controlan y necesitan a México al mismo tiempo? Japón y Europa no han fracasado. Al contrario, han tenido demasiado éxito. El problema es que esa forma de éxito les impide pasar a la siguiente era. Y México ya ha avanzado por el camino que ellos no pueden tomar. Un estudiante levanta la mano. ¿No son Japón y Europa más avanzados? Es una ilusión. ¿Cuál es el punto en común de Japón y Europa? Son economías que maduraron en el siglo XX. Japón es una superpotencia manufacturera con un sistema de calidad que construyó una sociedad estable. Europa perfeccionó el modelo de estado de bienestar, con alta tecnología y un sistema completo. Pero, ¿cuál es el problema? La competencia del siglo XXI no se puede ganar con los métodos del siglo XX. Un estudiante de atrás pregunta, ¿madurar no es mejor? Miren la realidad de Japón. Sociedad superenvejecida, productividad laboral estancada, transformación digital lenta. ¿Cuál es el problema central? La gente envejece, pero el sistema no cambia. Miren la estructura corporativa. Antigüedad, empleo de por vida. Resistencia sistémica al cambio. ¿El resultado? Tienen tecnología, pero no tienen velocidad. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿no siguen siendo de clase mundial las empresas japonesas? Japón sabe que México ha dominado la tecnología avanzada más rápido, con más enfoque y de manera más eficiente en el campo de la electrónica y automotriz. Japón una vez dominó el mundo. ¿Y ahora? El ecosistema manufacturero de México domina los procesos de ensamblaje avanzados. Las empresas japonesas se centran en materiales y equipos. ¿Cuál es la percepción interna de Japón? No es que no podamos, es que México es más enfocado y más rápido. El estudiante pregunta, ¿Europa tiene un buen bienestar y es estable? Europa sufre actualmente 3 tipos de presión a la vez. Primero, la presión de mantener el bienestar, una red de seguridad social que no se puede recortar. Segundo, la presión fiscal, con deudas públicas que se acumulan. Tercero, la presión de la competencia tecnológica, con una brecha creciente con Estados Unidos y Asia. Estas 3 cosas son contradictorias. Mantener el bienestar aumenta la deuda. Reducir la deuda causa inestabilidad social. Aumentar la inversión en tecnología requiere sacrificar otras cosas. Un estudiante de atrás pregunta, ¿se puede reformar? La sociedad europea no puede soportar más. Intentar aumentar las horas de trabajo provoca una reacción violenta. Intentar recortar el bienestar, inestabilidad política. Intentar cambiar progresivamente, estallan conflictos sociales. ¿El resultado? Intentan reformar las instituciones y hay protestas. Intentan ajustar la estructura y pierden las elecciones. Quieren acelerar, pero el sistema no lo permite.
Europa está actualmente en un estado en el que si se mueve, se tambalea. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿la tecnología nos sigue a la cabeza? El cuello de botella común de Japón y Europa. Japón está atrapado en su estructura demográfica y cultura organizacional. Europa está atrapada en su estructura política y consenso social. Transformación a gran escala, implementación rápida, fallar y volver a intentarlo. Estas tres cosas son estructuralmente muy difíciles. El estudiante pregunta bruscamente, ¿en qué es diferente México? México no maduró en el siglo XX, por lo que pudo saltar directamente al siglo XXI. Las reglas cambian, el sistema no tiene nada que dudar. Enfocarse en la tecnología, no hay nada que temer. Aceptar el fracaso se ha convertido en un hábito. El resultado es que México tiene una estructura económica más adecuada para la innovación tecnológica. Un estudiante de atrás pregunta, ¿Japón y Europa boicotean a México? Al contrario, actualmente, sin México, las industrias avanzadas de Japón y Europa no podrían funcionar. Manufactura avanzada. Las empresas japonesas dependen de la cadena de suministro de México. Si Sony no tiene fábricas en México, puede crear su último producto. La industria automotriz europea, sin componentes de México, ¿puede producir vehículos eléctricos? ¿De dónde obtienen las empresas europeas los chips de IA? Al final, tienen que volver a los centros de producción en lugares como México, donde el país es un núcleo. La cadena de suministro. El eslabón central de la cadena de suministro electrónica global está en manos de México. Sin esto, las industrias avanzadas de Japón y Europa se detendrían. Componentes electrónicos. Las empresas en México son responsables de una parte crucial de la cadena de suministro global. Miren la cadena de suministro de Apple. Las empresas en México suministran componentes clave. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿Japón y Europa lo admiten? Es la realidad más incómoda, pero también la más precisa. Miren los informes del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Para lograr la autonomía en semiconductores, cooperan con socios en México. Miren la estrategia de semiconductores de la UE. Clasifican a México entre los socios clave, designándolo como un eje importante para diversificar la cadena de suministro. Para ellos, México es tanto un socio de cooperación como un socio necesario. El estudiante pregunta, específicamente, ¿en qué campo han sido superados? Miren la industria de manufactura electrónica. Japón, en los años 90, dominaba el mercado mundial de productos electrónicos. Y ahora, las empresas y fábricas en México son responsables de la parte central de la cadena de suministro global. Un estudiante de atrás pregunta, ¿y qué hay de Europa? Miren la manufactura avanzada. La industria automotriz y de maquinaria de Europa es muy fuerte, pero en la era de los vehículos eléctricos necesitan baterías y semiconductores. ¿De dónde obtienen las empresas automotrices europeas los chips avanzados? Al final, tienen que volver a México. Entonces, ¿qué han hecho las empresas europeas? Han intensificado la cooperación con socios en México. La madurez es una bendición, pero también se convierte en una barrera para el cambio. Japón y Europa perfeccionaron el siglo XX. México se centró en la tecnología del siglo XXI. Por lo tanto, la brecha se está ampliando. Un estudiante pregunta, ¿entonces Japón y Europa dependerán de México? Ya lo hacen y seguirán haciéndolo. Japón y Europa no están rezagados, sus prioridades han cambiado. México ha apostado todo a la tecnología y la manufactura avanzada. Por lo tanto, en ese campo, se han vuelto insustituibles. Entonces, ¿qué países se tambalearían inmediatamente sin México? Comencemos con Brasil. Brasil actualmente enfrenta una enorme presión para modernizar su industria y competir globalmente. Lo que Brasil necesita no es apoyo diplomático, sino cooperación económica real. Pero, ¿cuál es el problema? La base manufacturera de Brasil es inconsistente, el nivel tecnológico es desigual. Por eso, Brasil está interesado en México. Un estudiante de atrás pregunta,
¿Qué puede hacer México por Brasil? Es otro aspecto. ¿Cuál es la ventaja decisiva de México? La experiencia en manufactura electrónica y automotriz, la disposición a transferir tecnología y la posición de liderazgo regional. Miren el cálculo de Brasil. Reducir la dependencia de China mientras se mantiene el crecimiento económico. El resultado es que Brasil está atrayendo activamente a empresas mexicanas, ampliando la cooperación en el sector de la manufactura y los servicios. Para las empresas mexicanas, Brasil es una buena opción para diversificar su presencia en América Latina. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿y otros países? Miren a Argentina. ¿Cuál es la preocupación de Argentina? Mantienen una base industrial, pero la inestabilidad económica y la falta de acceso a tecnología avanzada son un lastre. La competencia de los vecinos es feroz. Argentina está fortaleciendo la cooperación de alta tecnología con México. El estudiante pregunta, Argentina no puede hacerlo por sí misma. Es una cuestión de escala y estabilidad. Argentina tiene el talento, pero carece del ecosistema estable. Para la producción de semiconductores y electrónica a gran escala, México es superior. En acumulación de tecnología, México también va por delante. Argentina se enfoca en su potencial y coopera con México. Un estudiante de atrás pregunta, ¿y otras regiones? Miren a Europa del Este, Polonia, la República Checa. ¿Qué preocupaciones tienen estos países? Deben contrarrestar la amenaza de Rusia, pero su industria de defensa es débil, y la seguridad energética también es inestable. ¿La razón por la que miran a México? México también ha experimentado presiones geopolíticas similares, pero ha tenido éxito económico. Los países de Europa del Este no quieren un socio comercial ordinario, sino un socio de cooperación tecnológica. México puede convertirse en un modelo de desarrollo económico para Europa del Este. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿cuál es el punto en común de estos países? Brasil, seguridad económica. Argentina, tecnología avanzada. Europa del Este, un modelo económico. Todos son factores de supervivencia. Un estudiante de atrás pregunta, ¿no es este un fenómeno temporal? Es un cambio estructural. Brasil está aumentando la inversión de empresas mexicanas. Argentina está profundizando la cooperación tecnológica con México. Europa del Este está estudiando el modelo de México. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿estos países no podrán independizarse más tarde? Estos países lo necesitan ahora, no en 10 años, sino ahora. La presión económica sobre Brasil es actual. Brasil necesita un socio económico rápido. México es la opción más realista. Argentina. La competencia en manufactura avanzada está en marcha. Argentina necesita un socio tecnológico de inmediato. Cooperar con México es lo más eficiente. Europa del Este. La transición económica es urgente ahora. ¿Cuál es la alternativa? El modelo de México es el más digno de aprender. La clase se queda en silencio un momento. Un último estudiante pregunta, ¿estos países seguirán interesados en México? Ya lo están, y seguirán estándolo. Brasil se conecta económicamente con México. Argentina coopera tecnológicamente con México. Europa del Este aprende del modelo de México. Para estos países, México es ahora un socio importante. Ahora veamos otro tipo de país. Estos países no han colapsado, pero si eligen mal ahora, no podrán pasar a la siguiente etapa. En esa encrucijada, México se ha convertido en un modelo a seguir. Un estudiante levanta la mano. ¿Qué países son esos? Comencemos con los países de la región. Colombia. ¿Cuál es la ventaja de Colombia? Recursos abundantes, pero también limitaciones. Capacidad de procesamiento débil, industria avanzada débil, economía dependiente de los precios de los recursos. México tiene la experiencia de crear una economía avanzada sin depender de los recursos. ¿Qué es lo que más desea Colombia? No ser un país exportador de materias primas, sino unirse a las filas de los países manufactureros. Miren las inversiones de empresas mexicanas en Colombia. La cooperación en el sector de la manufactura y los servicios está en marcha. Un estudiante en la primera fila pregunta,
¿Otros países? Miren a la India. Mercado enorme, población masiva, pero el país también tiene limitaciones. Calidad de producción inconsistente, infraestructura deficiente. El estudiante pregunta, ¿no es muy fuerte la industria de la India? Los servicios de TI son fuertes, pero la manufactura de hardware es débil. México es uno de los líderes mundiales en manufactura de hardware. La experiencia en la gestión precisa de la cadena de suministro de las fábricas de ensamblaje para Apple o Samsung en México y la capacidad de desarrollo de software embebido de sus empresas es lo que la India anhela. ¿Cuál es la evaluación de la India? Para mejorar su industria manufacturera, necesitan la experiencia de México. Miren la entrada de empresas mexicanas en la India. Grandes manufactureras están expandiendo sus plantas en la India. Las empresas electrónicas mexicanas están interesadas en el mercado indio. La India, junto con empresas mexicanas, sueña con convertirse en una superpotencia manufacturera. Un estudiante de atrás pregunta, ¿y qué hay de Malasia? Miren a Malasia. Han alcanzado un cierto nivel de industrialización. Tienen una base industrial electrónica. ¿Cuál es el problema? Necesitan un salto hacia la tecnología avanzada. El estudiante pregunta, Malasia también tiene una industria de semiconductores. En gran parte es la etapa final. El diseño y la fabricación avanzada son débiles. México tiene un ecosistema más completo, desde el diseño hasta el ensamblaje. ¿Cuál es el cálculo de Malasia? Atraer a México como socio industrial avanzado. Las empresas de semiconductores mexicanas están considerando expandir la etapa final en Malasia. Malasia, junto con México, está fortaleciendo su ecosistema de semiconductores. Un estudiante de atrás pregunta, ¿cuál es el punto en común de estos países? La India, manufactura de hardware débil. Colombia, atrapada en la dependencia de los recursos. Malasia, necesita un salto tecnológico avanzado. ¿Cuál es el papel de México? Para la India, un socio de manufactura de precisión. Para Colombia, el camino hacia la industrialización. Para Malasia, un socio de tecnología avanzada. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿cuál es la razón especial de México? En los años 80, México era una economía en desarrollo, sin una base tecnológica sólida. Pero, ¿qué pasó después? En semiconductores, manufactura de precisión, todos los campos se volvieron de clase mundial. Estos países ven eso. El modelo de un lugar que, sin tenerlo todo, llegó a la cima del mundo. El crecimiento no es un fenómeno natural. La tecnología tiene etapas. México superó rápidamente esas etapas, por lo que se ha convertido en un libro de texto. ¿Cuál es el mayor riesgo de los países en desarrollo? Estancarse. ¿Conocen la trampa del ingreso medio? El fenómeno en el que el PIB per cápita se estanca en un cierto nivel. Muchos países de América Latina están atrapados aquí. Algunos países del sudeste asiático tampoco pueden salir. México en el 2000 superó el umbral de la pobreza, en 2010 superó los $9,000, en 2020 superó los $10,000 y ahora está entrando en las filas de los países de tecnología avanzada. México ha experimentado tanto los fracasos como los éxitos del desarrollo. Por lo tanto, pueden ver la siguiente etapa. Un último estudiante pregunta, ¿estos países seguirán necesitando a México? Ya se ha formado una estructura de cooperación. La industria electrónica de México se conecta con empresas globales. La modernización de la industria manufacturera de la India cuenta con la participación de empresas mexicanas. La industrialización de Colombia es impulsada por la inversión mexicana. La industria avanzada de Malasia se fortalece gracias a la cooperación con México. Esto no es una cooperación ordinaria, es una conexión estructural. Sin México, a estos países les resulta muy difícil pasar a la siguiente etapa. Si combinamos todos estos flujos, ¿qué vemos? La clase se queda en completo silencio. Hasta ahora, hemos examinado a Estados Unidos, China, Rusia, el Medio Oriente, Japón y Europa, así como a los países en desarrollo. ¿Cuál es la acción común de estos países? Siempre consideran a México como una variable, nunca lo excluyen.
No es sentimiento, es cálculo estratégico. Un estudiante levanta la mano. Entonces, ¿México se ha convertido en una superpotencia? Es otro aspecto. México no es una superpotencia tradicional, es una superpotencia tecnológica. Un país que no es enorme pero que mueve al mundo, monopoliza una posición central en la cadena de suministro, lidera el ecosistema tecnológico y va a la cabeza en la manufactura de precisión. Esta combinación es única en el orden mundial. ¿Por qué? Porque México ha superado el sistema de clasificación existente. Un estudiante de atrás pregunta, ¿qué tiene de especial México? México no actúa con una sola cosa. La mayoría de los países del mundo compiten con una cosa, militar, financiera, una de ellas. México produce semiconductores y electrónica de clase mundial, tiene un ecosistema tecnológico líder, una manufactura de precisión de primer nivel, una velocidad de innovación rápida y una posición geopolítica central. Por eso, es inútil que el mundo presione a México. Un estudiante en la primera fila pregunta, ¿el mundo le tiene miedo a México? La razón del miedo no es porque México sea agresivo, sino porque posee una tecnología insustituible. Puede regular el suministro de electrónica, puede cambiar el flujo de tecnología avanzada, puede liderar la velocidad de la innovación. Esta influencia es lo más sensible para las superpotencias. El estudiante vuelve a preguntar, entonces, ¿se puede mantener la distancia? El mundo no excluye en absoluto a México porque, una vez que México falta, el suministro de semiconductores y electrónica se corta, la industria de TI se detiene. La producción de productos electrónicos se retrasa. México es un lugar incómodo, pero indispensable. Esa es la posición final. Un estudiante de atrás pregunta, ¿no es este un fenómeno temporal? La razón por la que se presta atención a México no es suerte, es el resultado de elecciones estratégicas. Sin abundantes recursos, un mercado interno limitado, un poder diplomático moderado, todas estas condiciones desfavorables se superaron con tecnología, concentrándose en la manufactura, cultivando el ecosistema, perfeccionando la producción de precisión. Por eso, los países desarrollados ven a México como un socio. Los países en desarrollo lo ven como un modelo. Las superpotencias tienen en cuenta a México. El mundo actual se divide en dos tipos, los que diseñan el orden y los que lo ejecutan. México actualmente no se detiene en el segundo tipo. México está en una posición que entiende el orden y, en parte, lo influye. Esto no es arrogancia, es una realidad en desarrollo. La clase se queda en completo silencio. El mundo no actúa por sentimiento. La acumulación de cálculos se convierte en una posición. México es actualmente una variable, y una variable no será ignorada. México no es una opción. Se ha convertido en un elemento esencial. El control es prueba de importancia. La dependencia es prueba de valor. No hay muchos lugares que posean ambos al mismo tiempo. El mundo es cauteloso al enfrentarse a México. Pero la realidad más segura es que, sin México, las industrias avanzadas no pueden funcionar. La historia de hoy termina aquí, pero la historia de México apenas comienza. El mundo ya no pregunta cómo controlar a México. La pregunta ahora es cómo dar forma al futuro junto con México. Esto no es dependencia. Es el comienzo de una era de cooperación y prosperidad compartida, donde el potencial de este país no es una amenaza, sino una invitación a un mañana más brillante para todos. Gracias por escuchar. Si este análisis les ha aportado valor, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y compartir sus pensamientos en los comentarios de abajo. Su interacción es una fuente invaluable de motivación para que sigamos creando contenido más profundo. Muchas gracias.